Este es el último mensaje de la serie ¿Quién necesita la Navidad? Y esta mañana vamos a estar hablando que la Navidad la necesitan los que necesitan señales para ver a Jesús. Mira, hay muchas personas que dicen, qué importante es la Navidad para los cristianos. O por qué los cristianos le ponen tanto énfasis a la Navidad o a esa celebración. Y una de las razones que nosotros encontramos por las cuales celebramos nosotros la Navidad es porque tenemos a un Dios que cumple sus promesas y todo lo que Él dice que va a suceder, sucede, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de 7 señales que indican la llegada del nacimiento de Jesús, que eso iba a suceder así como sucedió. Yo le voy a invitar que ahí donde está, cierre sus ojitos y oramos. Señor, en esta mañana nos ponemos delante de ti y al hablar de algo tan importante para un cristiano como es el hecho de que tú hayas venido aquí a la tierra, hayas dado señales de que eso iba a pasar, y esta mañana, Señor, queremos entender lo que dice tu palabra. Abrimos nuestros oídos y nuestro corazón para que tú nos hables y puedas dejar esa verdad en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces, quiero darle las señales del nacimiento de Jesús. Pero antes de hablar de señales, déjeme decirle que bíblicamente hablando, una señal es un compromiso o un cumplimiento futuro de algo que sería milagroso. La señal del nacimiento de Jesús está diciendo que iba a ser algo que no era normal. Y el parto que iba a tener, ¿cuántas mujeres tenemos aquí? Levánteme la manita. Cuando ustedes tienen sus criaturas o tuvieron sus criaturas, sus bebés, ¿verdad que el parto que ustedes tuvieron fue algo doloroso? Lo lindo de todo esto es que cuando nace el bebé, ¿verdad? La alegría de ver ese bebé, se le olvida todo ese dolor que tuvieron en el parto. Entonces la palabra habla de que una de las señales iba a ser de que iba a nacer de una virgen. Venga conmigo por favor a Isaías en el capítulo número 7 y en el verso número 14. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará, ¿qué dice ahí? Ayúdeme por favor, os dará señal. Diga conmigo señal. Otra vez, diga conmigo, señal. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Está hablando esto de un varón, un hijo, no dice una hija. ¿Se recuerdan que yo le comentaba la semana pasada que yo le dije a mi mamá y cómo, verdad? Porque cuando yo nací hace un par de años, no fue mucho, no habían todavía ultrasonido. Entonces ellos sabían que iba a ser varón o iba a ser mujer hasta el momento que él alumbraba, ¿verdad? Pero no era que ultrasonido, será niño, será niña, sino que aquí la profecía está diciendo claramente, esa criatura que va a nacer va a ser un varón y llamará su nombre Emanuel. De una vez dice que es varón y le dice el nombre que iba a ser Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Pero lo milagroso de esto, porque la señal número 1 es la señal de la Virgen. Y déjeme decirle, lo milagroso era que sin José y María tener relaciones sexuales, ella iba a quedar embarazada. Iba a dar a luz, algo iba a pasar en el vientre. Déjenme que se lo explique con un par de imágenes. Yo me imagino que más o menos eso fue así. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y le hizo sombra, entonces el nuevo ser entró en el vientre de María. Ahora, lo más asombroso que así como entró milagrosamente en el vientre de María, así salió. Y se lo voy a comprobar con la palabra. Ahora, permítame, le doy la señal número 2. Número 2, señal del parto sin dolor. Esto lo vamos a encontrar en Isaías 66, 7 al 9. Señal del parto sin dolor. Levánteme la manita a las mujeres que cuando tuvieron a sus criaturas, a sus bebés, tuvieron dolores de parto. Levánteme la manita. ¿Hay alguna que no tuvo dolores de parto? Que usted dijo, estaba platicando y de repente, se me salió, aquí está el bebé. Imagínense qué lindo hubiese sido así, que usted platicando con sus amigas, espera.
Oh, aquí está el bebé. Y sabe, déjeme decirle, lo normal es que de acuerdo a la maldición que Dios le dio a Eva por haber desobedecido en el huerto del Edén, era que iba a multiplicar sus dolores de parto. Entonces, lo milagroso era que una mujer tuviese un bebé sin dolores de parto. Y está en la Biblia, Isaías 66, verso número 7 lo describe. Antes que estuviera de parto, oiga esto, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz un niño. Y luego en el verso 9 dice, yo que hago que abra la matriz, no haré nacer, dice Dios, dijo el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Ahora bien, quiere decir que el parto de María fue un parto sin maldición. Acuérdese que ella era virgen. Dice en Lucas capítulo número 1, versos 34 y 35. Cuando se le aparece el ángel, le dice a María que ella va a tener un hijo. María dice que le dice al ángel, ¿cómo será pues esto? Yo soy virgen. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, yo le voy a explicar más o menos, me gusta usar muchas gráficas para que usted lo entienda de esta manera. Más o menos yo entiendo que la concepción de Jesús en el vientre de María fue de esta manera. De la misma forma que entró, el Espíritu Santo le hizo sombra, como una luz entró en el vientre sin tocarla, sin dañarla, fue algo milagroso. De repente quedó embarazada. Y así de esa misma forma fue que ella dio a luz. Dio a luz. Por eso nosotros no tenemos problema en decir la Virgen María. Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es como que Dios le está diciendo a José, José, yo te la pedí prestada y cuando te la pedí prestada, estaba virgen. Yo la usé para el propósito divino, ahora te la devuelvo virgen otra vez. Porque estamos hablando de algo completamente milagroso, en el cual no participó hombre ahí, sino que el Espíritu Santo le hizo sombra, y entonces de esa misma manera, cuando terminó su trabajo, le dice a José, así como me la diste virgen, virgen te la devuelvo. Número 3, la tercera señal que se da en el nacimiento de Jesús es la señal del pesebre. Hay una versión del hebreo que se llama la escritura del código real. No sé si alguno la ha leído o la ha visto. Y en esa escritura de Lucas capítulo 2, verso 11, esta versión no dice que iban a encontrar al niño. Póngame atención en esto, porque es bien importante esto para que usted entienda el nacimiento de Jesús. No dice que iban a encontrar al niño envuelto en pañales, sino que esa versión, la versión del código real, dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, Adón Mashiach. Y esta será la señal, hallaréis a un niño envuelto en mantas sacerdotales y acostado en una sucá. Esto es Lucas 2, 11, 12, la versión del código real. Pero nosotros encontramos luego en Lucas capítulo 2, en el verso número 13, de esa misma versión se la leo, y repentinamente, junto al mensajero celestial, apareció una multitud de malajín, alabando a Dios y diciendo, una multitud de ángeles, dicen las otras versiones, gloria a Dios en las alturas y shalom en la tierra de Israel a los hombres de su complacencia. Si usted ha estado estudiando con nosotros en los miércoles, o usted ha estudiado un poquito del Antiguo Testamento, déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguien sabe de qué tribu viene nuestro Señor Jesucristo? Acuérdense que habían 12 tribus. ¿De qué tribu viene nuestro Señor Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿Cuál era la tribu sacerdotal? Que desde que nacía esa persona, ese hombre, si era hombre, iba a ser sacerdote. ¿Cuál es la tribu sacerdotal? La tribu de Leví. Entonces, oiga lo que le estoy diciendo. Jesús está naciendo de la tribu de Judá. Y le estoy hablando de que la versión del código real dice que iban a encontrar a Jesús envuelto
en mantas sacerdotales. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se lo estoy explicando? O sea, la señal que estamos usando aquí es que Él no viene de una tribu sacerdotal. Jesús no viene de una tribu sacerdotal de Leví. Y este niño al que ven en lugar de pañales, esta versión dice, está usando mantas sacerdotales. Ahora, el día que él nació, pónganme atención en esto, el día que Jesús nació, el mero día, como dicen en Guatemala, o el mismo día que Jesús nació, llegaron los pastores. ¿Me puedes poner la imagen donde está Jesús con las mantas sacerdotales, por favor? Llegaron los pastores y se presentaron una multitud de ángeles. Dice que cantaron cantos del cielo a la tierra, y por eso nosotros tenemos que buscar, óigame por favor los de la alabanza, tenemos que buscar cantos como se canta en el cielo, nosotros cantar aquí en la tierra, porque dice que esa multitud de ángeles entonaban canciones. Tenemos que tener mucho cuidado en las letras de las canciones que nosotros le cantamos al Señor. Ahora, yo quiero que vea esto, dice que había pastores que cuidaban las vigilias con las ovejas y con el rebaño que estaban consagrados en el templo, dice esta versión. Ahora, la señal era de que el que estaban haciendo allí era un sacerdote. ¿Cuántos niños habrán nacido en ese día? Imagínense. Ahora, lo milagroso era que ese niño iba a estar envuelto en mantos sacerdotales. Ahora, que un niño de la tribu de Leví naciera y lo envolvieran en mantas sacerdotales, eso era normal. Pero que un niño de la tribu de Judá naciera y lo envolvieran en mantas sacerdotales, eso no era normal. Y por eso mismo aquí esa es una señal que se está usando, que iba a ser algo milagroso. Ahora, ¿qué implicación o qué enseñanza tiene esto para nuestros días? Cuando Cristo nació, está estableciendo un nuevo sacerdocio para que nosotros, aún no siendo de la tribu de Leví, nosotros podamos ejercer ese sacerdocio. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 9. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, que cada uno de nosotros fuimos escogidos por el Señor. Pedro dice, nosotros somos real sacerdocio. Ahora déjeme decirle algo que tal vez usted nunca había escuchado. La palabra Navidad no aparece en la Biblia. Yo como pastor le tengo que decir la verdad. Yo no voy a decirle, no, mire, tal vez quiere decir esto. En realidad la palabra Navidad no está en la Biblia. Ahora, tampoco describe el pesebre tal y como nosotros lo conocemos, con vaquitas, con ovejitas y los demás animales. No dice en ninguna de las versiones de la Biblia que habían ahí animales. Solo se está diciendo ahí que se le dio un lugar, una sucá, es decir, un lugar donde ellos venían y estaban pasando la noche. Y el plural de sucá es sucot, que quiere decir tabernáculo. En hebreo quiere decir tabernáculo. Entonces, no están en un establo, pero yo más adelante se lo voy a decir con la palabra y se lo voy a explicar mejor. Ahora bien, en Lucas capítulo 2, verso 12, en la versión Reina Valera antigua dice, y esto os servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero ojalá que el pesebre hubiese sido así. Se lo voy a descubrir un poquito más. Digamos que esas eran las mantas sacerdotales, pero se lo voy a descubrir. El pesebre era algo rústico. Era donde se le ponía la comida a los animales. Donde se le ponía la comida a las ovejas, a las cabras, a los corderos, o se ponía ahí un animalito recién nacido. Ahora, ¿por qué se está usando el pesebre? Acuérdense que cuando Juan, el que vino a preparar el camino de Jesús, el primo de Jesús,
cuando él lo ve venir en el río Jordán, que Juan está bautizando en el río Jordán, ¿cuál fue la expresión que él dijo cuando vio a Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué cordero? Porque venía de un pesebre y también era la figura que él, como un cordero, se iba a entregar como sacrificio por nuestros pecados. Entonces aquí hay algo bien interesante que tenemos que destacar para cada uno de nosotros los cristianos, porque dice que los pastores velaban las vigilias de la noche. Y miren Lucas capítulo número 2, en el verso número 8, regresando un poquito al capítulo 2, verso 8, dice, y habían pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, mire qué importante es que cada uno de nosotros vigilemos y busquemos la presencia de Dios. Por eso yo le estoy invitando para que este sábado, desde las 7 de la noche, nosotros vamos a reunir en Richmond Hill, en la casa de retiro, y hagamos una media vigilia, porque los primeros a los cuales se les reveló el nacimiento de Cristo, de Jesús como nuestro Salvador, fue aquellos que estaban vigilando, a los pastores que estaban cuidando los rebaños en las vigilias de las noches. A ellos fueron los primeros que se les reveló del nacimiento de Jesús. Ahora bien, número 4, le voy a dar la cuarta señal, la señal de la estrella. La versión hispana explica un poquito más. Mire lo que dice la nueva versión de los hispanos. Mateo capítulo 2, verso 1. Después de nacer Jesús en Belén, que quiere decir casa de pan, de Judea, en tiempo del rey Herodes el Grande, unos sabios magos, oiga lo que dice, unos sabios magos del oriente llegaron a Jerusalén, ciudad de paz, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y lo hemos venido a adorar. Entonces, esto pasa después del nacimiento, probablemente un año después del nacimiento de Jesús. Los pastores, le acabo de decir que llegaron el mismo día del nacimiento, pero aquí está hablando que los sabios del oriente están llegando después del nacimiento. No dice reyes, en ninguna de las versiones dice reyes, dice magoi, que quiere decir los sabios del oriente. En otra versión dice, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque vimos su estrella y no dice ahí, venimos a traerles regalos. En todas las versiones de la Biblia dice, venimos a adorarlo. Los sabios, los magoi, los sabios del oriente, dice que venían a adorar al nuevo rey. Acuérdense que por eso fue que se enojó Herodes. Cuando Herodes supo que había nacido uno, dijo, no puede ser que alguien más vaya a ser rey. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Porque ellos dijeron, nosotros venimos a adorar al que ha nacido. Ahora, los primeros que dice que adoraron a Jesús eran unos árabes, unos sabios del oriente. Yo le pongo una foto aquí de los camellos. ¿Por qué? Porque dice que vieron la estrella y la estrella les sirvió como guía. Dice que se tardaron, no dice que llegaron de noche, no dice que llegaron de día, dice que persiguieron la estrella. Ahora, déjenme se lo explico. En Apocalipsis capítulo número 1, en el verso número 20, dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Está hablando Juan en el Apocalipsis. ¿Qué es lo que significan las estrellas y qué es lo que significan los candelabros? Ahora, cuando se habla de candelabro, en Apocalipsis se está hablando de la iglesia. Y cuando se habla de estrellas, se está hablando de ángeles. Ahora vea esto. ¿Cómo usted va a seguir a una estrella? Porque dice la señal de la estrella. Supongamos que este foco es una estrella. Está a miles de
kilómetros o de millas de distancia mía. Y si yo voy siguiendo la estrella, mire esto, los camellos no son carros de carreras, ¿verdad? Que van rápido, porque la estrella va rápido. Los camellos se cansan. Los camellos tienen que descansar. Y si yo, por ejemplo, aquí todas estas luces son estrellas y yo me estoy enfocando en una de ellas, imagínense para el próximo día volver a encontrar esa misma que yo estoy persiguiendo. Pero note esto, la estrella llega y se para en un lugar porque dice que la estrella les iba a decir exactamente el lugar donde iba a nacer Jesús. Pero ¿cómo usted puede trazar una línea perpendicular y decir aquí exactamente es donde nació Jesús? O sea, la estrella les iba a decir el lugar donde Jesús había nacido. O sea, no era nada fácil. La estrella tenía que venir y bajar muy cerca. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, salió de Egipto, bajo el cuidado de Moisés, pero había una nube que de día los guiaba, una nube de humo, y luego una nube de luz que durante la noche los alumbraba y les daba la calefacción. De esa misma forma los guiaba. Pero cuando ellos se tenían que detener, la nube se detenía. Entonces, en este caso, la estrella que ellos estaban siguiendo para ver exactamente dónde había de nacer Jesús tenía que estar a una distancia que ellos podían venir y calcular exactamente en qué casa era que iba a nacer. Ahora, como le acabo de decir, era una estrella. Y aquí está diciendo, en la palabra que acabo de leerle de Apocalipsis capítulo 1, verso 20, que una estrella era una luz, un ángel, alguien que daba guianza, alguien que le va a indicar a dónde está aquel que iban ellos ir a adorar. En Lucas capítulo 9, en el verso número 2, capítulo 2, verso 9, dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se puso sobre donde estaba el niño. Ahora, cuando la Biblia dice acerca de la estrella, se refiere a un mensajero, a un ministro, a un ángel, a un pastor, porque nosotros tenemos que tener cuidado de alumbrarlo a usted y de guiarlo a adorar a Cristo. Esa es nuestra tarea como pastores, juntamente con el grupo de alabanza y adoración. Nuestra tarea es guiarlo para que usted pueda adorar y alabar a Cristo. La estrella es una señal que lo está guiando a esos magos, a esos sabios, para que vayan al lugar donde está Jesús, donde ha nacido Jesús, y que ellos vayan a venir a adorarlo. Pero note aquí que está diciendo que los primeros que fueron a adorarlo. Acuérdense que vinieron los pastores primero a ver dónde había nacido, pero luego dice que los sabios vienen a adorarlo, no fueron los judíos, sino que fueron los árabes, gente extranjera, gente de otro lugar fueron a adorar. Aun cuando la palabra habla que a los suyos vino, es decir, al pueblo judío, Dios envió a su Hijo Jesús, pero dice, los suyos no le recibieron. Pero los primeros que vinieron a adorarle fueron los árabes. Miren Mateo capítulo 2, en el verso número 3. Le voy a leer de la nueva versión de los hispanos. Cuando lo oyó el rey Herodes, el grande, se turbó y toda Jerusalén con él. Esto me lleva a la quinta señal, número 5. La señal de la adoración árabe. Ahora, porque ahí dice que cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, pero para que se turbe toda Jerusalén, si todo el mundo andaba en camellos, en ese tiempo todos usaban camellos y ellos venían sobre camellos, o sea, para que se turbara toda Jerusalén que iban entrando, había una profecía que ya Isaías había dicho. Recuérdense que al principio del mensaje yo le dije que le iba a hablar de señales, de algo que Dios había establecido, que en el momento cuando Jesús naciera se iban a cumplir. Entonces Isaías había dejado una señal, había dicho en su profecía, esto se va a cumplir. Entonces en Isaías capítulo 60, en el verso número 6 dice, una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Efa, todos los de Saba vendrán, traerán oro, ayúdenme por favor, oro y incienso. Y traerán
buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Dice ahí claramente una multitud de camellos. Gente que no era de Israel, gente que no era judía, estaba entrando ahí. Y por eso fue que Herodes se preocupó. Dice que se preocupó Herodes y toda Jerusalén con él, porque de repente vieron una gran caravana de camellos que iba entrando. Y ellos dicen, vamos a adorar al nuevo rey que ha nacido. Obviamente que estaban ellos preocupados. Probablemente estos que venían a adorar al nuevo rey, a Jesús, eran discípulos de Daniel, de Irak, de donde estuvo Babilonia. ¿Se acuerda que hablamos hace unos meses acerca de prosperando en Babilonia? Les expliqué que Daniel llegó cautivo a Babilonia y esa Babilonia era más o menos en esa parte donde es Irak. Daniel quizás les había hablado a ellos que iba a haber una estrella, que iban a recorrer más o menos 1140 kilómetros. Y dice que muchos venían de Madián, de Yemen, o sea, de Saba. Más o menos es una distancia de 2000 kilómetros. Y esa señal dice que cuando llegaron los sabios, más o menos, como le dije, después de un año que había nacido Jesús, dice que le llevaron oro, incienso y mirra. Los sabios del oriente que vinieron a adorar a Jesús, le trajeron regalos, oro, incienso y mirra. Pero yo le acabo de decir en la profecía que escribió Isaías, en Isaías capítulo 60, verso 6, dice, traerán oro, ¿qué más iban a traer? Y entonces, ¿qué pasó con la mirra? ¿Qué pasó con la mirra? Dice, traerán oro e incienso, pero no dice en la profecía. Oiga bien lo que le voy a decir y abra sus oídos en el nombre de Jesús, porque no dice en la profecía, van a traer mirra. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué no van a traer mirra? Mire, el oro era porque estaban hablando del rey que nació, oro. El incienso era porque estaban hablando de sacerdocio. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, para los sacrificios que se hacían en el templo, usaban el incienso, ¿verdad? Usaban el incienso. Ahora, ¿pero por qué no mirra? Porque la mirra es de sufrimiento. Acuérdense que después de que Jesús murió, cuando a él lo embalsamaron, le echaron sobre su cuerpo mirra. O sea que esta profecía de Isaías 60 tiene un doble cumplimiento, porque está hablando del reino milenario, cuando Jesús va a venir a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Y dice que todas las naciones van a traer de los tesoros al rey. Entonces los primeros que adoraron a Jesús fueron los árabes. Y en el milenio, en los 1000 años, cuando Jesús venga a reinar sobre la tierra, ahí en Jerusalén, dice que todas las naciones van a traer a Israel oro e incienso, pero ya no mirra. Porque ya pasó el tiempo del sufrimiento, ya pasó el momento cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y necesitaba la mirra para poder embalsamar su cuerpo. Ahora como rey, Él va a gobernar a todas las naciones y todas las naciones van a traer los tesoros al final. Es decir, que Isaías 60 tiene una parte histórica y una parte profética. Una parte histórica que se cumplió en Jesús, pero una parte profética que se va a cumplir en el reino milenario de Jesús. Número 6, la sexta señal sobre el nacimiento de Jesús. La señal del preparador. En Malaquías, en el último libro de la Biblia del Antiguo Testamento, Malaquías se cierra y deja una señal. Y dice, va a venir alguien que va a venir a preparar el camino del Señor. Y dice en Malaquías 3:1, yo envío a mi mensajero, ángel, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. El mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿A quién mandaron a preparar el camino? Se lo acabo de decir hace unos minutos. ¿A quién mandaron a preparar el camino? A Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era primo de Jesús. Ahora bien, mire, en Lucas capítulo 1, en el verso 36, le está diciendo, y he aquí, oiga esto, y he aquí, le está diciendo el ángel a María, y he aquí, Elizabeth tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez.
O sea que esa mujer ya no tenía esperanza de quedar embarazada. Pero Dios hizo el milagro. Y ese es el sexto mes. Le está diciendo a María, Elizabeth, tu prima, aún siendo vieja, aún ya no pudiendo concebir, va a venir y encima de eso, o sea, no solamente que ya no podía concebir, sino que era estéril. No podía tener hijos. Le dice, aún siendo vieja, y ella era estéril, porque ninguna cosa imposible para Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Diga conmigo, 1, 2, 3. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Le está diciendo tu prima, que ya está viejita. Cuando la profecía se cumple de Juan el Bautista, ¿por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Ahora quiero que note algo bien interesante, porque cuando nosotros descubramos el nacimiento de Juan, solamente tenemos que agregarle 6 meses o quitarle 6 meses para encontrar la fecha, más o menos, donde fue que nació Jesús. Número 7, ahora lo vamos a encontrar. Número 7, la señal del Sucot. Le acabo de decir que la versión del Código Real no decía que Jesús estaba envuelto en pañales, sino que estaba envuelto en mantas sacerdotales y que estaba en una Sucot. ¿Se acuerda que le dije? Ahora le voy a decir la señal del Sucot. La fiesta de los tabernáculos es el cumplimiento de la promesa anunciada por Moisés, que Dios habitaría en medio de su pueblo. Acuérdense que a Moisés Dios le dijo en Éxodo capítulo número 40, si lo quiere anotar por ahí, anótelo, lo lee en su casa. Por eso fue que yo hice esas hojas, para que usted se las lleve en su casa y compruebe por la Biblia lo que yo le estoy diciendo, si es cierto o no es cierto. ¿Verdad? Usted va a escuchar, va a escribir ahí, lo va a ir a buscar en la Biblia durante la semana y dice, wow, esto es lo que la Biblia dice. No, eso es lo que el pastor dijo, esto es lo que la Biblia dice. Y en Éxodo 40, del 1 al 3, Dios le está dando a Moisés las indicaciones de cómo iba a ser esa tienda provisional, ese tabernáculo, donde iba a habitar la palabra de Dios, donde iban a estar las tablas de la ley. Pero esto también simbolizaba que en ese tabernáculo, en ese lugar de reunión, iba a estar también simbolizado que ahí el cuerpo provisional de nuestro Señor Jesucristo iba a estar en ese tabernáculo. Por eso dice en Juan capítulo número 1, en el verso número 1 y en el verso número 3, que Él iba a habitar entre nosotros. La profecía dada de Isaías 7:14 y luego reproducida en Mateo se cumple al habitar en su pueblo. Para que entienda mejor, se lo voy a leer en Lucas capítulo 1, en el verso número 5. Miren lo que dice Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, que se le quede el nombre Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Ahora, en el orden sacerdotal, Zacarías, el papá de Juan, era un sacerdote. Y los sacerdotes tenían varias órdenes, o sea, varios grupos de sacerdotes. Y entonces en el orden, ¿verdad? Así como el grupo de adoración tiene el grupo 1, el grupo 2. Dentro del grupo 1 hay tantas personas, en el grupo 2 estaban tantas personas. Y en esa orden de la que pertenecía Zacarías, ministraban por turnos en el templo. Y según ese grupo, ellos estaban en el grupo de Abías. Es decir, que por ejemplo, si este era un grupo de sacerdotes y le tocaba ese día, escogían, vamos a escoger a alguien, Juan, te toca a ti. Y Juan iba a representar a toda esa orden de sacerdotes que iba a ministrar. De ahí se iban a otra orden y escogían a una sola persona. Y habían cientos de personas en esa orden. No era solo 1, ni 2, ni 10, ni 20. Cientos de personas. Entonces, escogieron a Zacarías. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 10. La séptima por Cos, la octava por Abías. O sea que Zacarías era de la orden de Abías, que era la octava orden. Entonces, oiga esto, habían 24 órdenes sacerdotales. 24 órdenes sacerdotales. Y ellos ministraban uno por semana. Pero como eran varios, como le acabo de decir, entonces echaban suerte a quien le toca
y entonces en eso salió para representar esa orden a Zacarías. Y le voy a mostrar, si me pones el calendario número 2, en esa octava orden, en la octava semana, cuando empezaban a ministrar, según el calendario judío, el primer mes que era Nisan, o sea, de febrero o marzo, más 8 semanas, acuérdense que era de la octava, la más 8 semanas es más o menos mayo, junio. Entonces ahí entra a ministrar Zacarías y ahí se le aparece el ángel a Zacarías y le dice, Elizabeth va a quedar embarazada. Ahora entendemos porque la fecha de Juan va a ser importante para que encontremos la fecha del nacimiento de Jesús. Solo tenemos, como le dije, sumarle 6 meses. Ahora en el calendario que le voy a mostrar ahora, dice que entonces si quedó embarazada Elizabeth entre mayo y junio, le sumamos 9 meses, entonces Juan el Bautista nació aproximadamente entre febrero y marzo. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? ¿O lo repito? ¿Está siguiendo? Entre febrero y marzo. Entre febrero y marzo. Ahora bien, la palabra del Señor dice que la fiesta de los tabernáculos, le acabo de decir que Sukkot es tabernáculos, el plural de Sukkah. Sukkah, entonces el plural Sukkot. Y en Juan 1:14, en las traducciones modernas, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso dicen todas las traducciones modernas. Pero en las traducciones más antiguas se traduce en lugar de, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó. Es decir, entró dentro de el lugar de reunión, de habitación del Señor. Entonces, todo el Evangelio de Juan es una explicación muy ampliada de cómo se cumple en Jesús la profecía de los tabernáculos. Se lo voy a leer Juan 1:14 de la Biblia textual y dice, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Mientras los hermanos de la alabanza vienen subiendo aquí, déjeme decirle, más o menos nosotros, si empezamos a calcular la fecha, si quiere llamarle así, si Jesús nació 6 meses después, quiere decir que aproximadamente Jesús nació entre septiembre y octubre. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué la fecha que Jesús nació no es lo más importante? Porque hay muchos, yo he escuchado últimamente muchos mensajes que salen en la internet, gente no celebre la Navidad, que esto es pagano, que esto no está bien, que esto no es de los cristianos, no hay que celebrarlo. Porque Jesús no nació en esa fecha, que según nosotros lo podemos ver en la Biblia, si nosotros empezamos a cuadrar las fechas como se lo acabo de hacer y contamos 6 meses después de que Juan el Bautista nació, no va a coincidir que Jesús va a nacer en diciembre. Pero para nosotros lo más importante no es la fecha que Jesús nació, sino que lo más importante para nosotros los cristianos es que un día Dios Padre envió a su Hijo aquí a la tierra para que naciera. Y José y María, estando en ese momento, cuando ellos sabían que ya se le llegaba el tiempo del alumbramiento, dice que ellos empezaron a buscar un lugar y empezaron a tocar puertas. ¿Me da posada aquí? ¿Puedo pasar la noche? Y dice que no encontraron ningún lugar donde pasar la noche. Y el único lugar que encontraron fue un pesebre. ¿Y saben qué? El Señor está otra vez buscando un lugar para tabernaculizar, es decir, hacer su lugar de morada, de habitar. Y está buscando un corazón que se abra y que diga, Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Cuando Jesús nació encontró un pesebre. Y cada vez que Jesús nace en el corazón de una persona, está encontrando un lugar para nacer. Yo le quiero invitar en esta mañana, ahí donde está, que cierre sus ojos. Y aunque usted me diga, pastor, ¿sabe qué? Yo hace 15 años, o hace 5 años, o hace 2 años, yo ya invité a Jesús a venir a mi corazón. Yo le quiero decir que una vez más, le abra su corazón a Jesús y le diga,
ven a mi corazón, oh Cristo. Ven a mi corazón, pues en mi corazón hay lugar para ti. Y mientras los hermanos de la alabanza están cantando y le están diciendo al Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Yo le voy a invitar a que usted una vez más le abra su corazón a Jesús y le diga, Señor, aquí hay lugar para ti. Aquí puedes nacer tú en este corazón que se abre para ti. Y dile al Señor, ven a mi corazón, oh Cristo, ven.